Diego de Ávila. Aquí viene el envío, le tira, levanta un fly a lo profundo del jardín central, se va atrás, el jardinero central está en la zona de seguridad esperándola, la captura, viene el corredor para la goma y el de segunda va para tercera, el tiro es altísimo, metió la pelota en el banco, carrera más, ahí va un batazo al jardín central, a lo profundo buscando la pelota, el jardinero central en la marca de los 370 pies, al primer bounce, contra la cerca y va llegando a segunda base, se impulsa, sigue para tercera y jugada en tercera base, se desliza, quieto en tercera. Batazo de hit entre primera y segunda. Tremendo bateador Urrutia. Ahí va la línea entre left y center, la colocó bien, va a ser un extra base, la bola va a dar contra la cerca, la busca Arrieta, dobla en primera, Hermidelio va para segunda y está llegando fácilmente. Listo Duquesne, aquí viene. Ahí va un fly a lo profundo del jardín central, muy elevado, está junto a la cerca, da un salto, la bola dio contra la tapia, ya anotó el corredor de tercera base, va llegando a tercera base. Ahí va una línea de hit entre el center y el right. La cortó ya entre el center y el right profundo y va inning. Jorge Luis Duquesne en el box. Ahí va un batazo al jardín central. Se va a la calle. Home run de Hermidelio Urrutia por el jardín central. El juego se pone 3-2. Hoy en Estrellas de Siempre, con uno de los grandes, hoy con nosotros, uno de los mejores peloteros, de los más completos, de los mejores jardineros y principalmente jardinero central de todas las series nacionales. Y en mi opinión, el pelotero más completo de las Tunas en su historia. Con nosotros, Hermidelio Urrutia Quiroga. ¿Cómo estás, Hermidelio? Todo bien, un saludo para usted. Todo bien, encantado de esta entrevista que quiere hacerme y bueno, vamos a ver cómo sale. Tranquilo, relajado. Que peor era pichar que batearle a aquellos pitchers. Un saludo. Un saludo. Un gustazo, al fin saludarte después de tanto tiempo. Y veo que sigues flaquito igual, tú puedes seguir jugando pelota. ¿Cuál es el secreto de no engordar? Bueno, desde que empecé a jugar era pequeño y flaco y eso no ha cambiado hasta ahora. No sé cuál es el motivo, porque bueno, mis compañeros casi todos de mi época, todos han engordado, pero yo no, Eulacio y yo somos los que nos hemos mantenido siempre en el peso. Es verdad. ¿Qué estás haciendo ahora? Coméntanos. Bueno, estoy por acá por México, estuve por Tabasco que estaba trabajando ya con niños y eso, entonces se me dio la oportunidad con los zaraperos de Saltillo y encantado vine para acá porque bueno, estoy al lado de mi hijo aquí, al lado de Pedroso, que fueron atletas míos también. Juan Carlos Pedroso está ahí también. Juan Carlos Pedroso, y entonces me siento bien contento aquí con él. Qué bien. Coméntanos aquí a tus seguidores de la familia cubana, de Backstage Deportivo, de la familia cubana, ¿cómo fueron tus inicios allá en Joao, en el béisbol? Mira, mi inicio fue muy complejo. Como te decía al inicio, mi tamaño no le gustaba mucho a muchos entrenadores y dirigentes del municipio de Linder, porque yo era muy pequeñito y entonces decían que yo era muy viejo, no podía ir a juvenil, no podía ir a esto. Imagínate tú, ya de ahí empecé yo con los problemas. Problemas que si llego a tener eso en mente o meter eso, como vulgarmente decimos nosotros, en la cabeza, yo hubiese dejado la pelota. Pero bueno, gracias a Leonardo Oliver, un entrenador que había salido nuevo de la universidad, y a Tito Luis, un viejo haitiano que fue el que me sacó de Macagua 8 y me llevó al municipio a jugar. Gracias a esos dos, ya a los 17 años finales ya, porque bueno, como no pude jugar juveniles por esa misma cuestión. Y de ahí, bueno, empecé ahí en el último juvenil. Primero estuve en el boxeo un tiempecito.
Y de ahí salí, bueno, y lo mío era la pelota y hice el esfuerzo, me crecí en ese sentido porque el tamaño que yo tenía no le gustaban a eso y bueno, yo dije, yo me mido desde la cabeza al cielo, no de los pies a la cabeza. Y le puse todo mi empeño y logré, de verdad que logré lo que yo quería. Hermidelio, pero a ver, organizadamente, ¿cuándo empiezas a practicar béisbol? ¿Tan tarde, a los 17 años? A los 17 años. ¡Wow! A los 17 años. Bueno, esa historia es larga, porque ya a los 17 años estuve en el último año juvenil. Por cierto, el campeonato juvenil nacional era en Villa Clara y se suspendió por una epidemia que había. Sí, en el 81. Y entonces ahí me quedé en la academia o me dejaron ahí en la academia. Yo jugaba short cuando aquello y entonces tuve problemas en el hombro y tuve 6 meses ahí en la academia sin tirar. Pero no dejaba de entrenar lo que era fildear y esas cosas con un entrenador, un guajiro que no sabía prácticamente ni escribir ni leer, pero a ese le agradezco ser el jardinero que fui, porque de verdad que era constante conmigo y constante. Incluso me dice un día, oiga, usted no va a ir al juvenil, pero se va conmigo para los Juegos Obreros. Eso fue en el 80. Y fui a los Juegos Obreros en La Habana en los 80, en el año 80. Después fui a los Azucareros ese propio año. La Liga Azucarera. De ahí, bueno, se dividió el equipo en dos, era Lastura y Cañero, para la Liga Oriental, la zona oriental, y una serie que se jugaba en Cuba. Por eso que había mucha pelota antes. Había que tener una continuidad y hacerlo bien en todas. Y bueno, de ahí, en el año 81, hice por primera vez el equipo Tuna. Era Arnaldo Rachá, el director. Por seguir con los mismos problemas. Era muy pequeño. Y no le gustaba a la gente, pero es que yo le caía, como decimos nosotros, y discúlpame la palabra, yo le caía palo a todo el mundo. Tenían que tenerme ahí que sea en el banco. Y ese año fui 17 veces al bate nada más. Y las primeras 2 veces al bate por poco me botan. Porque no me ponían a jugar y Juan Carlos Luna, no sé si recuerda Claro. fue conmigo ese año y llevaba frente a Holguín. Por eso me acuerdo, porque eso fue un inicio para mí gris. Juan Carlos Luna llevaba en los primeros 2 juegos, llevaba 8 ponches. Y yo en el banco no me ponían a jugar. Y en el segundo juego pues, agarré un bate y me fui para el home contra Cabreja. Y me dio la base por bola. Y cuando llegué a primera, ya llegó el sustituto primero. Por poco me votan porque me preguntan, ¿por qué tú fuiste a batear? Y porque tenía el deseo de batear. Y que me sacara el director ni nada de eso. Y al otro día hice lo mismo contra Fidencio Serrano. Y dije, mi primera vez al bate fue una base por bola. Y oficialmente la primera vez fue ir contra Fidencio Serrano y me sacaron. Y fui 17 veces al bate ese año nada más y no jugué más. Por incluso, no me amilané. Lo mío era seguir y seguir. Pero quizá en esta palabra, para desgracia de ellos, fue verme mantenido ahí en la academia. Porque al otro año, en el año 82, yo era el cuarto bate del equipo nacional. Y discutí líder de los bateadores con Amado Zamora. Hice equipos orientales donde para ser equipo oriental en esos tiempos era muy difícil. Y de ahí empezó la carrera mía, cuarto bate, tercer bate, cuando entró Luis Álvarez. Ya nos intercambiábamos entre Luis Álvarez y yo, era tercer bate él cuando era zurdo y cuando era derecho yo era el tercer bate. Y así estábamos. Y te digo, yo demostré sencillamente que el tamaño no es lo que hace un gran pelotero.
La capacidad la puede tener cualquier pequeño. Pues. Y como te dije anterior, yo logré, y eso fue una de las cosas que hizo cambiar mucho en ese sentido. ¿Sabes que en la IDE te medían un tamaño, no sé qué cosa? Bueno, yo le demostré en el béisbol cubano que no había que pasar por la IDE para ser grande. Yo no fui a la IDE, yo no fui a la ESPA, yo no fui a ningún lado de eso. Hay una entrevista que me hicieron ahí por trabajadores donde me ponen el de la mata a la lata. Yo salí de la mata a la lata, del campo a la ciudad, directo, por esfuerzo propio, no porque a mí me querían ni nada de eso. Incluso llevaba 5 años siendo el mejor jardinero de Cuba y yo no iba ni a los Juegos de las Estrellas. Válgame a mí, Roberto Pacheco y Bobby Salamanca hicieron el coeficiente aquel que había. Y llevaba yo 5 años siendo el mejor jardinero integral en el béisbol cubano y yo no iba a los Juegos de las Estrellas. Y ese año, por ello, me llevaron a los Juegos de las Estrellas. Que le estoy eternamente agradecido a Bobby Salamanca y a Roberto Pacheco, que fueron los que decían, sigan un chiquitico que hay en las tunas. Ese chiquitico está tocando la puerta y hacían así, ese tum tum, la puerta del equipo Cuba. Pero me costó trabajo. Me costó trabajo porque, imagínense, hacer la preselección como equipo Cuba la hice yo en el año 87. Y el director era Ingenio. Y casualmente una gira por aquí, por México, dividieron el equipo. Después de que terminamos de entrenar. Y casi los que estaban fuera del equipo lo mandaron para otro, para el equipo, ya tú sabes. Y se pusieron tan dichosos también que yo di 7 jonrones en esa gira, aquí en México. Ahí estaba Morelli, la gente y entonces en el otro estaba Víctor Mesa, estaba Gurriel, estaba Muñoz, ese era el equipo. Y casual, cuando llegamos a La Habana, al tope con los americanos, batía de 5-2, triple y two-way. Y cuando fueron a dar el equipo, yo estaba fuera del equipo. Incluso Jorge García estaba con un problema en el brazo y lo llevaron a ellos y me dejaron para Indianápolis. ¿Sí? Y te digo gracias a Pineda, el señor difunto Pineda, que Dios lo tenga en el lugar que se haya ganado, que estando allá en Indianápolis me llamaron a La Habana y me llamaron a las Tunas, a Jobao. Y empecé a entrenar allá en Jobao, apenas llegué allá y dimos la gira entonces, mandaron a buscar a mí, de la Torre, que lo habían dejado fuera también, a Muñoz, y fue la gira que dimos por Dominicana a los Juegos de Meteoro. En los Meteoros de la Confraternidad. Sí, en Dominicana. Y de ahí ya tú sabes, empezó Jorge Fuentes. Y bueno, te dirigió Pineda en la Meteoro. Lo que ahí fue que Pineda tuvo problemas, entonces entró Jorge Fuentes por él en la Copa Intercontinental, que fue unos días después. Sí, tuvo problemas Pineda de los nervios y imagínate. Y de ahí entró. Incluso fíjate que ese año. Pero tú jugaste en la Copa Meteoro, yo me acuerdo, te dieron turnos al bate y al en cantidad. Por eso hiciste el grado a la Copa Intercontinental. Sí, porque yo le dije a Pineda, ve acá, ¿qué yo hago aquí? Si no me ponen a jugar. Me dice, oye, Nego. Él me decía al Jorobado, oye, Jorobado, estate tranquilo que tú vas a jugar. Y de verdad yo siempre estaba preparado para esas oportunidades, porque yo digo, el problema no es jugar, porque jugar tú puedes jugar hasta en el banco, esperando tu oportunidad, porque tienes que estar preparado para hacerlo bien. Y yo me fajaba por eso, porque yo quería lucirme, yo quería darlo, yo me ponía nervioso en el dogado. Y cuando para la Copa Intercontinental, que ya salimos de Dominicana, que llegamos a La Habana para la Copa Intercontinental, imagínate los jardineros que habían ahí. Lourdes, Víctor Mesa, Casanova, Quindelán, que lo habían pasado por los jardines. Y yo en el banco. No, Quindelán todavía estaba de catcher. Sí, pero lo pasaron por los jardines. También.
De ahí, en el 86, en 87, 80, ya en el 88, ya Quindelán habían pasado por los Jardines también. Y yo decía, ¿y qué yo hago aquí? Bueno, para adelante. Y entonces yo quería jugar, yo le pasaba por adelante a Miguel Valdés, eso fue en el Latino, ¿cómo se llama? Y a Jorge Fuentes, con el bate a rastro y echando flores, nosotros allí las flores que echamos. Y que cuando yo iba a jugar, y nada más me miraban de arriba abajo, no tenían que levantar mucho la cabeza, porque ellos sentados yo estaba del mismo tamaño de ellos. Y le dan un pelotazo a Casanova. Y me dice Jorge Fuentes, ¿tú no querías jugar? Arriba. Y ahí mismo empecé, batí 4 y pico ahí en el torneo ese, le caía línea, ese mismo juego metí 2. Y nada más era para la cabeza y para los pies del pitcher. Y de ahí empecé y entonces yo siempre decía, yo nunca jugaba regular, y yo decía, ve acá y entonces me dice Miguel Valdés un día, tú tienes la posibilidad de estar en el banco porque tú juegas cualquier posición. De verdad que yo jugaba cualquier posición, lo mío era jugar. Los 3 fines, tú jugabas los 3 fines. Bueno, aparte de eso, yo jugaba Siur. Yo sabía jugar Siur. Incluso en la gira esa que hicimos aquí en México, yo jugué como 2 juegos en tercera. Ese año, el 87. 87. Y sí, ahí, ese fue tu primer evento realmente, ese a México. Fue tu primera salida, tu primer evento fue ese. En los topes, eso sí, porque fue en el mismo 87 que vinimos a Pasteje a entrenar. Exactamente. Esa fue mi primera salida. Sí. Y eso, bueno, eso está en la historia, eso está en los papeles, y eso sí se puede buscar. Y siendo desde el año 82 en adelante, verdad que en el año 83 yo no tuve una buena serie nacional, y lo hice orientales. Pero de ahí ya en el 84 volví a hacer orientales, después hice todos los mineros que hubieron. Y por ahí para allá, Copa Revolución, todos los torneos, y siempre con buenos resultados, y siempre bateaba 300. Incluso el año que yo hice preselección por primera vez, fue el año que menos yo batí. ¿Está claro? Que batí 2.71, creo que fue. En la selectiva. En la selectiva. En la nacional no, en la nacional sí bateaste bien. Sí, que tenía una lesión en un tobillo y yo me fui a rumbo para la isla, que fue en la isla y batí de 11.8, creo que fueron, y me subí a 2.71. Y hice la preselección con el año que menos batí yo en la selectiva. Que yo le digo, cuando aquello eso era pelota. Porque había una continuidad de series que tenía, a llegar a la preselección tenía que batear muy bien en la serie nacional. Pero tenía la selectiva de 6 equipos, donde tú tenías que enfrentarte a los mejores pitchers de Cuba y más concentrados. Yo salía de allá de Santiago para Pinar del Río, yo iba pensando en la guagua, ¿qué pitcher me queda en Pinar del Río que es el que va a abrir el primer juego? Porque imagínate, Rogelio, Julio, Faustino y algunos que yo no me acuerdo muy bien. Ajete entró un poquito más adelante. Costa. Pero estaba Costa, estaba Pérez. Carlos Pérez, Domingo Ordaz, el otro que era zurdo. Y decía, ¿cuál es el pitcher que me queda? Si yo doy 4, 5, 3 y en Pinar del Río, soy un héroe. De 10, 13 es 300. Y eso es lo que uno buscaba, tenía que estar claro y pensando. Ahora la gente, los peloteros no piensan de esa manera. Porque salías para La Habana, entonces te agarraba por allá Tablado, te agarraba a Valle, te agarraba de la Torre, Darcourt, Ángel Ocadio Díaz, Arocha. Y entonces venía Euclides, venía Pablo Miguel Abreu, y decía, ¿cómo? Para batear 300, en aquella época había que batear. Y no que me digan, no, porque era aluminio, ni que esto, que lo otro. No, había que batear, porque es pitcher de sobra. Entonces, ¿qué digo? Como era más pelota, tú pulías más. Ahora tú juegas la Serie Nacional. Sí, puedes jugar 140 juegos, no importa, son 140 juegos,
Y yo voy cerrado, con los ojos cerrados, y digo, ¿quién me va a pichar? Yo se le voy a meter 4. Me toca un pitcher en cada equipo. Y entonces, creo que uno de los grandes errores fue quitar la selectiva. Ese era el punto clave, porque el que bateara en la selectiva tenía que estar en la preselección. Y entonces, tenía la preselección, tenía que prepararte bien porque venía el tope con Japón, tope con los americanos. Tenía la gira de por acá, nosotros tuvimos gira que topamos con profesionales aquí en México también, con los Diablos Rojos, con los Tigres. Pero yo iba a Venezuela y tenía que topar también con profesionales. Es decir, que había que pulirse bien para poder hacer equipo Cuba. 4 terceras, 4 Ciores, 4 segundas, 10 jardineros, para sacar 4. A veces 5, pero eran 4 jardineros. A veces 5, lo que yo le decía a Lourdes, le dije, no, pero si son 4, el cuarto soy yo. Pero si son 3, el tercero soy yo. Yo no sé cómo me la voy a arreglar. Y de verdad que fue una gran experiencia de mucho dolor, con mucho sufrimiento, pero sí lo logré. Lo logré. Y eso es un mensaje que yo le puedo enviar también a los jóvenes. Que no llevarse por lo que digan. Porque el que no te quiera ir, tú no puedes darle el gusto de irte tú. Que te voten. Pero que te voten haciendo las cosas bien. Y un ejemplo vivo hoy es Daniel Castro. Daniel Castro con 40 y tantos años está en los mejores tiempos de su vida en el béisbol, que siempre ha tenido buenos resultados y no lo han llevado ni a la preselección. Siendo uno de los segunda bases que más bate en Cuba. ¿Por qué? Bueno, esa pregunta hay que hacérsela a los que nos dirigen en ese sentido. Pero nunca se ha milanado. Y año por año batea. Y es así, hasta que, bueno, imagínate tú, cuando ya me retiraron a mí con 31 años. Me había cumplido 32 años. Ahora vamos a hablar de eso. Y entonces eso es una cosa que molesta, hiere. Te lo digo así porque en esa parte no tengo miedo de decir las cosas porque a mí nadie me regaló nada. Yo me lo gané a base de sacrificio. No, tuviste una carrera muy bonita. Me llama la atención varias cosas. Una, que llegaste a la pelota en el año 80, aunque veo que jugaste mucho béisbol en el 80 y en el 81, y pudiste debutar en la 21 Serie Nacional, la 81-82. Yo realmente te vine a ver en la siguiente, porque fue cuando te destacaste, en la 82-83. Sí. Que como bien dijiste, terminaste sobre 300 y fueron pocos bateadores sobre 300. Bueno, es que, imagínate tú, si fuera un poco gente en los 300, que Amado Zamora y yo, y a él lo sentaron, y yo seguí jugando. Y él fue de líder en averaje con 340, creo que fui yo, quedé con 338. No, pero no fue Zamora finalmente. Fue Juan Hernández, incluso ni Zamora. Zamora fue creo que el segundo y tú el tercero. Fue así. Juan Hernández, el hermano Fernando Hernández. Sí, yo me acuerdo de Juan. Pero bueno, con el que más yo no llevo mucho tampoco pero estaba bastante claro. Estuvo por ahí la cosa. Yo discutía con Zamora, yo no me llevaba por Juan ni nada de eso. Yo me discutía con Zamora y a él lo sentaron. Tengo que revisar eso. Sí, también. Sí, pero fue así. Hiciste la selectiva del 83, como bien dices, que era selectiva de 6 equipos. Oriental fue subcampeón. Sí, fue subcampeón. No sé qué te pasó en la siguiente serie, no sé si te cogió el síndrome del segundo año que le dicen, el 83-84. Ahí fue algo de los problemas que a veces tenemos. Cuando yo di el primer jonrón, yo era bateador del medio hacia la banda contraria. Cuando di el primer jonrón me puse a querer dar jonrones, di 5. ¿A quién se lo diste? No, esa no me recuerdo mucho. ¿Dónde fue? Yo no, te digo que no sé ni nada, yo no sigo eso.
Yo sí sé, los jonrones, el jonrón 100 y el 200 sí sé a quién se lo di. ¿A quién se lo Y, di? y al Hit 1000, ¿a quién se lo di? Por cierto, fue el jonrón 100, el jonrón 100 creo que fue el hit número 1000 también. ¿A quién fue? Amores, uno de Matanza, en el estadio de Matanza. Rogelio Amores, sí. Sí. Y el 200 se lo di en el latino al zurdo Felipe Pérez, Luis Felipe Díaz. Luis Felipe Díaz, creo que es. Yo me acuerdo más o menos de esas cosas, porque bueno, yo no ando con historia y cosas de esas. A veces sé cosas porque ahora en YouTube o tú la buscas en internet y aparece todo. Y son cosas que son así. Entonces, ¿qué te pasó ese año? Que quisiste dar jonrones y te salió mal la jugada. Quise dar jonrón, me salió mal la jugada. Y de ahí, bueno, también hice un esfuerzo porque ya yo sabía, yo tenía fuerza. Sí. Fuerza natural. A mí no me gustaba hacer pesas. Eso ni me gustaba ni me gusta. Yo tenía fuerza natural. Y bueno, incluso tuve en 2 series discutido el líder de jonrones, hasta con Lázaro Juco. Y fuiste líder en jonrones. Y fue el líder de jonrones. Pero creo que fue el primero que en una temporada había dado 35 jonrones ese año. Después empezó Linares con 35 y me empezaron a pasar. Uniendo las 2 series, ¿no? Es a lo que me refiero. Y yo di 35 ese año, estaba entre los primeros que había empezado a dar jonrones en una temporada que había pasado de 30 jonrones. Digo, fue una carrera, imagínate, donde había unas tremendas estrellas de béisbol y estar entre los primeros, para mí ya eso estar entre los 20, para mí era un logro. ¿Y quién fue el entrenador ese que te convirtió en jardinero? Después más nunca jugaste shortstop en series nacionales, jugaste muy poco, ¿no? En series nacionales jugaba todos los años, yo jugaba aunque sea un juego en la serie nacional. Había que ponerme. ¿Hasta cuándo jugaste shortstop en series nacionales así? No, yo como short no fui ninguna serie nacional. ¿Qué sucede? Nosotros salimos para el Latino, para La Habana, o sea, para la isla. Y el short de nosotros no va a quedar Roberto Lemo. Y me pusieron a jugar los 3 juegos allá en el short. Pero cuando llegamos a La Habana a jugar en el Latino, Lemo ya llega. Y me querían quitar del short y yo le dije que no, que yo iba a jugar esos 3 juegos en el short. Y jugué los 3 juegos en el short. Entonces ya de ahí todos los años me ponían un juego y yo quería ponme un juego a jugar short y lo hacía. Porque me gustaba, yo era short. Bueno, entonces Ramón Tejeda, un guajiro de allá, ¿cierto? Murió hace como 6 años. Fue el que me hizo jardinero a mí. ¿Siempre, preferiblemente en el center field? Mira, yo jugaba siempre left field, me ponían en el left field, pero mi movilidad era mucha. Mi sentido de la bola era mucho, pero tenía un brazo que ya tú sabes. Y yo era de lo que me metía al right field y le quitaba la pelota a Pablo Civil. Me metía para el left field y le quitaba la pelota a Base y me decían ellos mismos, oye, juega los 3 files tú. Y entonces ya ahí cuando hago equipo Cuba, los 3 jardineros que eran regulares éramos centrofield. Y es de ahí donde a mí me pasan a jugar right field también. Y lo hacía a la perfección también. Me acuerdo que una vez pasaron hasta Javier Méndez, lo pasaron para el field y Víctor en el center y yo en el right. Los 3 jardineros que estábamos jugando. En el 90. Eran centrofield. Y tenían que tener cabida porque era lo que más bateábamos en Cuba. Y yo tenía que hacerme right field obligatoriamente. Mi ídolo era mi compañero de cuarto y entonces era en el argón, mi contrincante en el tu rival. Mi rival, Víctor Mesa, y éramos compañeros de cuarto. Te digo que fue mi
cuando estaba en el equipo Cuba, él y yo no estaba. Fue mi ídolo como yo lo veía jugar. Tuve la dicha de estar en ese equipo con él, tuve la dicha de estar de compañero de cuarto de él. Y para mí fue una gran enseñanza, porque no era que éramos rivales, éramos como una familia él y yo. Y entonces, el ánimo que él me daba, y me decía, si no eres tú, soy yo. Me acuerdo en el Mundial del 94, en Nicaragua estábamos discutiendo el líder de los bateadores, él, el de Gurriel y yo. Y me decía, si no eres tú el líder, soy yo, por Lourdes no puede ser. Y era así la bronca entre nosotros. Bueno, al final quedé de líder en averaje. Sí, que es récord, todavía es récord. El récord en averaje en mundiales. Y él, imagínate, yo le decía el loco, y muchas veces lo dejaba trancado afuera y yo me metía por el cuarto, porque cuando él no bateaba, eso era una locura, pero no hay quien lo aguantara en el cuarto. Y batiendo cosas, y yo me iba corriendo por el cuarto y le trancaba la puerta y lo dejaba afuera. Y yo, cuando te tranquilices, tú entra entonces. Pero oiga, fue una experiencia muy grande estar con esos grandes, Quindelán, Pacheco, Linares. Para mí, ¿qué va a ser? No sé cómo explicarlo, porque no quiero herir a nadie de que si mejor y que si lo otro. Pero esa época es la época de oro del béisbol. De repente, a partir del 88, como bien dijiste ahorita, empezaste a dar buena cantidad de jonrones. Bueno, no por gusto diste más de 200 jonrones en series nacionales con 15 años. En 15 años. ¿Por qué? ¿Por qué fue eso, esos jonrones de repente? ¿Por la preparación que atraías del equipo Cuba? ¿O alguien te ayudó en lo particular a dar más jonrones? No. Yo te digo. ¿Algunos ajustes en tu estilo de bateo? Como te digo, yo tuve quizá la desdicha de no tener gente que me ayudara en ese sentido. Pero sí te digo, si hay algo que nos ayudó a nosotros, fue la preparación de altura. Venir a México, entrenar en México. ¿Por qué? Con Miguel Valdés, tremendo técnico. Para mí el mejor jefe técnico que ha pasado por la Comisión Nacional es Miguel Valdés, sin duda. Quizás, y tú le preguntas a todos los peloteros esos que estuvieron en esa época con nosotros, y hasta hoy no hay ninguno que haya pasado por ahí que supere a Miguel Valdés, en ese sentido. Y eso lo puedo decir yo con toda la confianza. Y entonces, una preparación de altura de esa, nos metíamos en San José otro tiempo entrenando, y eso me fue ayudando también a Quindelán me lo decía, y yo lo que hacía era mucho dumbbell, porque yo veía a Quindelán también haciendo dumbbell, y yo, eso es lo que me gusta a mí. Entonces, yo tenía los antebrazos así, flacos, pero los brazos los tenía igual que los de Quindelán, entonces. Y Quindelán es un gigante delante de mí. Y de ahí empecé a dar jonrones, yo le daba jonrón hasta con una mano. Sí. Pero también era cazador de curvas. A mí me encantaba que me tiraran curvas. Entonces yo buscaba la bola allá y muñequeaba. Era el sentido de que cómo yo muñequeaba la bola. Y como tenía fuerza en la muñeca, yo daba los jonrones. Lo mismo grande como lo daba Quindelán, o como lo daba Víctor Mesa, o como lo daba el otro. Yo las petía por donde ellos la daban también. Y por las tres bandas, por el right field dabas muchos jonrones, por el right field también. Por el right field di muchos jonrones. Casualmente, el otro día estaba mirando que yo le había dado jonrón a Valle, y yo dije, ¿pero cuándo yo le di jonrón a Valle? Y una selectiva, creo que estábamos en el Latino y le di jonrón. Y yo no lo sabía. Yo no llevaba las cuentas esas de a quien yo le daba jonrones ni nada de eso. Lo mío era batear y olvídate, yo voy para el equipo Cuba. Porque esa era la ¿cómo se llama? La meta que uno tenía. Ir al equipo Cuba. Y saber que uno se lo ganó y estar allí. Pero también es doloroso saber que tú te lo ganas, tú te lo has ganado y no te lleven en que sea la preselección. Siempre por un invento, por H o por B. Y lo viví en carne propia.
Para no hacerte largo el cuento, lo viví en carne propia dos veces, conmigo y con mi hijo, con Henry. Henry batea 3.98, impulsa 70 carreras, da 13 jonrones y no lo llevan a la preselección. Una de las injusticias que hicieron, yo fui a La Habana y le pregunté a Ingenio, le dije, acá, Henry tiene algún problema. No, si se estuvo discutiendo por el lío de la preselección hasta no, le dije, oye, yo no vine a preguntarte eso porque los números de Henry yo no sé. Y yo era director cuando quería. Henry en 5 series nacionales batió 3.51. Le hice toda la historia. Pero que no fue tan, fíjate, si a veces, discúlpame, es doloroso. Los 4 de mejores averajes en ese año que dejaron a Henry fueron los 4 jardineros. De España que batió 404. Henry batió 3.98. Cepeda batió 3.90 y tanto, creo que fue también. Y el jonronero de ese año, Céspedes, que era el otro. Entonces, ni Henry ni Céspedes lo llevaron a la preselección y a Céspedes lo mandan para ¿cómo se llama esto? Para el entrenamiento del Alba. Sí, me acuerdo que ahí fue que hizo así y dijo, no juego más. Henry tampoco jugó más, imagínate tú. Y esas fueron de las injusticias que yo te digo que uno vive en carne propia, porque eso me había pasado a mí. Y bueno, la historia triste, pero satisfecho. Claro. ¿Por qué el número 5? Aunque anteriormente usaste otros números, ¿no? Mira, yo usé el número 5 en las tunas. Sí. Usé el 18, creo que fue el primer año del equipo nacional, de la preselección y eso. Sí, porque estaba Muñoz ese año todavía. Sí, usé el 34 en Orientales. En Orientales y en Minero, antes del 5 usabas el 34. Sí. ¿Qué sucede? Ya Muñoz se va, se retira, y yo agarro el 5, que lo usaba en el equipo Tuna, y lo agarro en el equipo nacional. ¿Y por qué el 5? Fue el que me cayó. ¿Pero tú usabas el 34 antes? No, porque yo fui a la selectiva con el 34, pero yo en el equipo Tuna yo nunca usé el 34. Usabas el 5. El 5. También. Y entonces, cuando se forma que Muñoz se va a retirar y todo eso. Porque el 5, perdón, era Pedro Mora, creo, ¿no? Pedro Mora era en Orientales. Sí. Y en Minero. Sí. Y entonces, cuando yo llego, que ya en La Habana, dicen que van a retirar. Ya yo llevaba 1 año o 2 con el equipo, con el número 5. El número 5, muy sagrado. Porque, sí, ya llevabas 3 años con el 5, sí. Sí, un 5 que era muy sagrado, un 5 que era muy famoso, de Gigante del Escambray. Y entonces dicen, no, ya ese número lo van a retirar. Del equipo Cuba, sí. Y lo sacaron del equipo Cuba. Entonces cuando me dice Zavala, pero para que siga la tradición del 5, ¿por qué tú no agarras el 55? Sí. Le dije, tienes razón, ese mismo. Entonces fue cuando yo empecé a jugar con el 55. Pero que al año siguiente, creo que fue, al año siguiente, Yacer Gómez, cuando ponen a Yacer Gómez que hizo preselección equipo Cuba, entonces con el número 5. No sé si recuerdan eso. Sí, lo que eso fue ya a finales de los 90. Sí. Y ya se olvidaron de lo de Muñoz y aquello fue... Las historias no se pueden olvidar. Ese no se puede olvidar. Si ya lo hacen, ¿por qué entonces viene Yacer Gómez y tiene el 5? Entonces, ¿por qué yo no lo puedo usar? Y había un decreto que nadie lo podía usar. Pero bueno. Sí. Y entonces ya cuando yo me retiro en Tuna, yo
todo el mundo con una camisa, que esto, que lo otro, y el hijo mío sin camisa. Y era que yo le iba a entregar a él la camisa mía, la número 5. Y ya yo en el equipo Tuna me iba a quedar con el 55. Así que iban a estar los 3-5 en el equipo Tuna. Entonces fue cuando yo le entrego la camisa a Henry. Y entonces yo me quedo con el 55. Cuando Henry se va, yo le entrego entonces la camisa al otro hijo mío que jugó 5 años también, a Jorge Félix. Y así fue la cosa. Y hay una cosa que no lo pensé en el momento, pero después sí. Jugar con el 5 era algo grande porque quienes usaban esos números eran toleteros de verdad. Imagínate tú, el 5 de Muñoz, el primo mío con el 46 de Quindelán. Sí, Osmani. Por ahí para allá son grandes peloteros. El 14 Pedroso, con el 14 del señor pelotero. Y entonces, fueron cosas que también uno lo va pensando después, quizá en el momento no da tiempo a uno pensar. Y hoy uno se siente y dice, ¿qué historia y continuación han hecho los números esos? Porque lo puedes buscar. Porque con todo y eso te digo, Yacer Gómez fue un bateador buenísimo. Sí, le mandó pelotero. Y cuando vienes a buscar la frecuencia de la gente que jugaron con el 5 son... Eriel Sánchez. Eriel Sánchez con el 55. Y el 5, usaba el 5. Y el 5 también. Eriel Sánchez jugó en el equipo Cuba con el 55. Pero en Santi Espíritu fue el 5. También. Son grandes peloteros que de verdad que... Lanzadores más difíciles. Lanzadores más difíciles. Mira, esa historia es una... Porque te voy a decir, el lanzador más difícil que a mí se me hizo en la pelota cubana se llamó Julio Mantilla, el de Ciego de Ávila. Sí, sí. Ese es el bateador, yo no lo podía ver. ¿Y por qué? Yo no sé qué tenía ese lanzador que yo no le bateaba. Nunca le pude batear. ¿Ni hit? No, si yo le di 1 o 2 hits en mi carrera a ese pitcher, fue mucho. Porque imagínate, y yo decía, pero ¿cómo voy a hacer esto? Porque Carrero yo le daba jonrón. Y Carrero era del equipo Cuba y mejor pitcher. Claro. Y entonces, una vez me dieron 4 ponches. Y hoy el que me da mis 4 ponches, el hermano Carrero, Richard Carrero, 4 ponches en un juego. Yo decía, ¿y esto qué es lo que es? Cosa que era muy difícil que Arocha, que Valle, que Rogelio, que Julio me diera a mí 2 ponches. Era difícil. Y no era exceso de confianza, sino que hay pitchers que se le hacen tan difícil a uno y no tienen que ser una estrella unas grandes estrellas. No, de hecho, no lo son esos que me han mencionado. Que se le hace difícil a uno. Pitcher fácil, ninguno. Claro. Ahora, cuando te voy a lo general, para mí todos los pitchers eran difíciles y todos eran fáciles. Yo lo pongo así, para no decir, no, porque Valle era más fácil y Arocha era más difícil. No. Pero bueno, de los grandes lanzadores, ¿a quiénes le conectabas mejorcito? Vamos a decir. Mira, decir, no recuerdo así, pero que le daba jonrones, que le daba ají, yo le daba todo. Mire, el problema es que yo le bateaba a todo el mundo. Y se me hacía difícil todo cuando venían sus cosas. Pero que, como te digo, en esa época, darle un hit a Rogelio, o 2 hits a Rogelio, era muy difícil. Y una vez salí para Pinal del Río y dije, si yo doy 3 hits, soy un héroe aquí en Pinal del Río. Porque me tocaba a Rogelio, me tocaba a Julio, y no me acuerdo cuál era el otro. De los buenos.
Y resulta que le doy una línea a Rogelio por el pie. Le dio en la espinilla. Y doy hit. Y dice, si ya le di la primera vez al bate, yo voy a buscar el otro como quiera. Y vine el otro al bate, le toqué la bola y metí otro hit. Dos hits. Ya estoy por encima de la media. Y entonces tú ibas a La Habana. Mira, un pitcher que yo le batí con tremenda facilidad fue a Modesto Darcur. A José Modesto Darcur. Y él le decía al director, y el director le decía, ¿cuándo le vas a sacar agua? Y decía él, ¿y por dónde se la tira? Si todo lo que tira, me tiró una como si fuera softball. Y le dijo Ron entonces. Y se quedó así, cruzado con la mano, eso fue en el municipio mío. Se quedó con la mano así a mirarme, dar la vuelta y le decía a este que era el director del Gabo, de La Habana. Pedro Chávez. A Pedro Chávez. Ahora, ¿por dónde se la tiro? Por abajo de la tierra. Pero que se quedaba ponchado porque era un tremendo pitcher. Y se moría la risa cuando te daba ponchado arriba del bo. Ese era un carismático arriba del bo y te lo digo así, Valle era difícil, Jorge Luis Valdés era dificilísimo, Carlos Mesa era difícil. Cuando tú vas a Camagüey, Buenafenápolis, era difícil. Otro sordo que era... Y había otro que era de ahí mismo, Camagüey, que era difícil también, que era zurdo de su época también. Andrés Luis Martínez. Andrés Luis Martínez. No, pero porque yo le batí fácil a él. Siendo novato en el segundo año mío en la serie selectiva, jugando en Ciego de Ávila. En 12 innings me sacan a batear. Y aquel que le decían camión le dijo un ron. Manuel Álvarez. Y decidió el juego. Entonces, y al otro día sale Andrés Luis Martínez. Y no querían ponerme a jugar. Será otra. Y le baté de 3-2 y le di 2 jonrones. Creo que fueron 2 jonrones, 1 o 2 jonrones. Y no jugaba más. Pero digo, era muy difícil decirte a ti qué pitcher era fácil o difícil. Porque iba a Villa Clara y estaba Ribeira ese. José Ribeira. Zurdo complicado. Pero fíjate, me has mencionado muchos zurdos, sobre todo, o sea, los zurdos eran un poquito más complicados. Eran más complicados. Eran complicados. Esa era una de los... Porque eran muchos, te estoy mencionando muchos zurdos, pero que te topabas a uno por equipo. Sí. Y a veces no te tocaba. Que eso es lo que se decía antes, que el béisbol, el equipo Cuba no le bateaba a los zurdos y le sacaban muchos zurdos en eventos internacionales. Porque enfrentaban pocos zurdos. Enfrentaban pocos zurdos. Complejo, porque bueno, de decirte de la realidad, decirte fulanito era más fácil o el otro era menos. Te estoy mencionando en sentido general cosas que me acuerdo, que están en la historia, pero que yo no las grabo mucho en mi memoria. Claro. Del año 87, que finalmente entras al equipo Cuba ya consecutivamente a partir de la Copa Meteoro del 87, como bien dijiste. Pero de ese año 87 al año 91, incluido el 91, tú cogiste bastantes turnos al bate en el equipo Cuba. Tú te la agenciabas y jugabas bastante, cogías turnos al bate, pero no eras el regular. No. Los regulares eran Lourdes, Víctor y Casanova. Y a veces... Víctor nunca dio break en ninguna competencia oficial. Pero yo recuerdo 2 casos y es lo que quiero preguntarte ahora en concreto. El primero, en Italia, 1988, Lourdes no abrió regular porque no había estado bien y tú bateaste muchísimo esos primeros juegos. ¿Qué pasó ahí? ¿No hubo celo, rivalidad, algún problemilla? ¿Y qué pasó contigo? Que te sentaron, bajaste un poquito y ya Lourdes cuando regresó fue, bueno, lo que todos supimos. Batió muchísimo en el juego final aquí famoso. Eso fue una de las cosas que más me dolió a mí. Me dolió en el alma porque empezar a jugar en un campeonato mundial, por primera vez se te da la oportunidad de jugar regular. Sí. Por encima de Lourdes Gurriel. En el Lepil. Ya ahí era un compromiso, ya ahí era un
un esfuerzo extra que tenía que hacer uno, porque Luz de Gurriel era Luz de Gurriel como quiera. Pero lo que más me dolió después, porque la responsabilidad la asumí con todo lo de la ley. Y no quise quedar mal ni a Lourdes, ni hice quedar mal al equipo, ni a ninguno de la dirección que estaba ahí. Me dieron la oportunidad esa de esto, y yo estaba bateando 500 cuando a mí me sentaron. 500 estaba bateando yo. Y 500, imagínate tú, con los equipos más fuertes. Incluso el último juego que yo jugué, que fue, por eso que te estoy diciendo que triste para mí, el último juego que yo jugué como regular fue contra China Taipei. Sí, es verdad. Día 25 de agosto, día de mi cumpleaños y el de Euclides. El día que cumpliste 25 años. Y di un jonrón ahí que los mismos italianos decían que ahí nunca nadie había dado jonrón por ahí por donde yo lo di. Me acuerdo que batí 3 giles, incluido un jonrón. Y al otro día no jugué más. Ponen a Lourdes contra España. Acabó. Después jugó, no me acuerdo con qué otro equipito. Acabó. Lo habían puesto un juego anteriormente solamente contra Puerto Rico y después ahí fue contra equipos más débiles. No sé si Holanda, Antilla-Holandesa, esos equipos fueron los que... Incluso, te digo... A ti te traían algunos tuna bases y empezaste a fallar también en ruta porque batiste 300 y pico, pero bajaste a los 500. Fue la única vez, la única vez que yo engordé. Es verdad, estabas un poquito gordito, ¿sí? Cuando a mí me dicen a mí que yo no juego, oiga, la mira palitroque, refresco, espagueti, empecé a comer y la ropa de béisbol a mí no me servía ya. Y te digo, de la gran molestia que yo traía, empecé a fallar. Pero de lo que no se habla, sí. Lourdes decidió el juego contra los americanos. Pero no hubiese juego de los americanos si yo no decido el juego contra Japón. Contra Hideo Nomo. Porque fue Kunji. Ese fue el pase a la final. No, y en el juego final diste un toque de bola muy bueno. El toque de bola. Me acuerdo que en ese juego estábamos ganando creo que 1-0. Estaba pichando Valle, tremendo juego de pelota. Contra Japón. Oli Valdés, de relevo. Y viene el japonés y le ha dado un jonrón que Víctor Mesa me miraba. Me pusieron a fildear para ¿cómo se llama? Para la defensa. Ya sí, porque bajaron a Casanova a primera base por O'Reilly. Y entonces, cogen y Valle le hace así al sur y le mete jonrón por todo el medio del terreno. Y se empata el juego. Bueno, jugar juego nuevo. Y fue cuando yo le decido el juego en 12 innings, creo que fueron. ¿Cómo se llama? A Hideo Nomo. Que por cierto ya le había decidido uno con jonrón en Japón también, en un tope. Y entonces, de eso nunca se habló. Se habló más del de Lourdes, pero nunca nadie habló de que yo... No, que si usted no se pone mal. No, a mí me pusieron mal. Porque ¿en qué cabeza se cae que si tú estás bateando 500? Es porque tú estás bateando. Ya de 8-4, no, que va, de más. Y que te sienten así. Por eso no fue la primera vez. A mí me pasa en el Mundial del 90. No, esa no fue la única vez. Ahora voy que me hables del 90, porque también en el 89 fue regular Eddie Rojas. Eddie Rojas estaba inmenso. Tú estabas en el equipo. Todo el que llegaba ahí lo ponían por arriba de mí. Ya. Todo. En el 87 Ulacia jugando Philly. Ulacia jugando Philly y yo en el banco. De eso quiero hablarte ahora. Linares jugando Phil y yo en el banco. Falta de respeto. Vino Eddie Rojas, lo pusieron a jugar por encima de mí, regular. Pero después vino Pepito Estrada también. Ya lo final. Sí, pero bueno, ya cuando Pepito Estrada, ya tú eras el refi regular. Sí, pero tuve que ir parar a la banca también un viaje. ¿Qué sucede? Que yo siempre estaba preparado para la oportunidad.
siempre estaba preparado como el pitcher de relevo, que siempre estaba esperando la oportunidad para matar los 3 outs. Yo siempre estaba preparado. ¿Seguías en el juego? ¿Seguías mirando el juego bien? ¿Tú siempre estuviste atento a los pitchers? Tenía que hacerlo, porque el objetivo mío, una vez en la Olimpiada yo no salgo jugando regular. Que fue cuando Miguelito Valdés me dice, ve acá y tú estás nervioso. Le digo, yo sí estoy nervioso. ¿Y sabes por qué estoy nervioso? Porque estoy aquí en el banco. Si yo salgo a jugar, se me quita todo eso. Porque lo mío era un tembleque adentro del... Pero siempre estaba atento, pensando para la oportunidad que te dieran, demostrarte a ti mismo que tú podías. Y con eso se lo demostraba yo también. Y nunca me falló esa. ¿Qué pasó en el 90? Que es a donde quería llegar ahora. En el 87 Casanova se lesionó aquel bolazo. Ya en el 88 hablamos. En el 90, el Mundial de Edmonton. Sí. Estaban Víctor, estabas tú, estaba Casanova todavía y estaba Javier. Y Javier. En los primeros juegos los regulares fueron Víctor. El director era Servio Borges. Servio Tulio Borges, exactamente. En los primeros juegos el regular siempre fue Víctor Mesa, pero alternaron entre left y right, tú, Javier y Casanova. Casanova no había empezado bien. De repente Casanova te voy a hacer la historia. dio 3 jonrones. Tú estuviste bien siempre. Sin embargo, al que más pusieron regular siempre y dejaron fue a Javier en el left. Y al final terminó sentado Casanova y a ti finalmente no te sentaron más, pero ya te habían sentado varias veces. ¿Qué pasó ahí cuando aquello? Te voy a hacer la historia. En mi opinión, debía haber sido left field tú, y lo voy a decir aquí. Left field tú, right field Casanova y Víctor center, porque Javier fue el que peor estuvo. Sí, ahí te voy a hacer la historia. Como mismo te dije, que me había pasado en el Mundial. Yo estaba bateando 500. En el Mundial del 88 me pasó en el 90. Estoy bateando, yo llevaba de 8-4. Ese es lo que yo llevaba de 8-4, creo que era el juego. Ahora sí, sí. Javier Méndez estaba bateando 121. No empezó bien. Y era un torneo corto y no empezó bien. Y entonces, creo que en el tercer juego fue contra España. En vez de sentar a Javier Méndez, Servio Borges me sienta a mí y pone a Casanova. Y Casanova viene y da, creo que 3 jonrones. No, fue contra la Corea del Sur, lo que fue un festival de batazo. El segundo juego fue contra España. Creo que fue una cosa. Sí, un equipo débil. Yo sé que Casanova llevaba una secuencia, que en esos 2 juegos dio como 3 jonrones, 4. ¿Dio 3 jonrones en un juego? Entonces, yo le digo, yo me puse verde y llegué al dogado y dije, ¿cómo me van a sentar a mí? Y dice Servio Borges, no, para que descanse. Y le dije, ¿quién te dice a ti que yo estoy cansado? Le digo a Víctor Mesa, dile a tu amigo que se calle, que lo mande para Cuba. Así mismo. ¿Quién era el amigo? Servio Borges. Servio Borges. Sí, porque eran amigos, sí. Pero oye, si a él las cosas le salen mal en ese sentido conmigo, y le salía mal a todos los directores. Pero él me estaba cazando para hacer la pelea. Y venía a jugar contra Japón. Sí. Y sale un submarino. Y me dice, dale, que tú eres el que va a jugar. Y creo que fue el único juego que sentaron a Javier. Y ese creo que fue el último juego que jugó Casanova. Y óigame, y vengo y le doy jonrón al submarino ese. Y le doy línea por arriba de la cabeza. Y por poco le llevo la borra. Sacan al submarino ese y ponen a un zurdo y le doy jonrón por arriba de la pizarra. Cuando se acaba el juego, que vamos para allá, me dice Sergio Borges, contigo no se puede. Le dije, ¿quién te dijo a ti que estaba cansado? No me pudieron sentar más. ¿Y por qué sentaron a Casanova, que era el otro que estaba bien? Te pregunto a ti ahora. Ahora, tú que estabas ahí, ¿cómo fue aquello? Saca tú tus propias conclusiones. ¿Por qué a Javier no se podía sentar en las cosas? ¿Por qué a Javier no se podía sentar? Porque Javier, tremendo pelotero, pero andaba mal. Exactamente. Entonces, el que había que sentar era Javier. ¿Por qué no lo sentaron? Esa pregunta también es para Sergio Borges. Eso yo no sé por qué. Pero
al señor pelotero tenerlo en el banco. Y no jugó un juego más. Se metió el No, resto, no, la mitad del campeonato en el banco. Más nunca fue ni un inning. No jugó más. Ahí fue retiro completo Casanova. Y ahí el retiro de Casanova completo. Primero, lo retiraron en vida. Sí. Retiraron en vida, enterrado. Porque Casanova estaba para jugar pelota todavía. Que fue lo que me pasó a mí más adelante. Sí, después te tocó a ti. A todos le llega su hora, increíble. A todos le llega su hora injustamente, por Y lo que jóvenes. llega. Y jóvenes, todavía jóvenes. Y todavía, bueno, esa pregunta te la... Pero bueno, no hubo fricciones entre ustedes, por ejemplo, en el 88, entre tú y Lourdes, o ahí en el equipo, y después en el 90, entre ustedes, tres jardineros y la dirección, ahí no hubo fricciones, no hubo problemillas. Mira, éramos rivales, como te decía. ¿Por qué ese equipo ganó? ¿Y por qué ese equipo ganaba? Sí. ¿Por qué ese equipo logró todo lo que no ha podido lograr ni lo va a lograr más ningún equipo? Porque a pesar de la rivalidad que teníamos entre nosotros, imagínate tú la rivalidad que había entre Víctor Messi y yo, y entre los cuatro jardineros en general, porque bueno, yo jugaba las tres posiciones. Esa rivalidad se revertía hacia el equipo contrario, no entre nosotros. Que cada cual sabía la función yo sabía la función que yo tenía allí. Y la función mía era estar preparado en el dugout para cuando me dieran la oportunidad. Porque yo sabía que a mí no me iban a poner a abrir regular. Pero al final de la contienda en todos los torneos terminaba jugando regular yo. Y implantando récord. Porque la historia del 91 me pasó lo mismo. Vamos a hablar ahora del 91. Para el 90. Son cosas que ese equipo, desde el primer bate hasta el noveno bate, sabía qué tenía que hacer dentro de un terreno para ganar el juego. Pero los que estaban en el banco estaban preparados también para eso. ¿Y ustedes aceleraban de que el rival rindiera bien, batiera bien, aunque estuvieras en el banco? Si esa es la función de nosotros. Nosotros era un equipo. No era fulano, no era mengano, no era aquel, no era otro. Ni yo iba a tener deseoso que Víctor Mesa se partiera un pie para que me pusieran a mí. Si a mí me encantaba ver jugar a Víctor Mesa. Como me encantaba ver jugar a Lourdes. Pero había una cosa que a mí me encantaba jugar también. Y entonces esperar la oportunidad. Pero sí era un equipo. Y lo mismo cuando estaba Vargas, cuando estaba Padilla. Padilla no jugaba. Pero Padilla cuando le daban la oportunidad, lo hacía. Sí. Y entonces, cuando Vargas no jugaba y cuando le daban la oportunidad, lo hacía. Así que esperábamos la oportunidad de cada cual. Nosotros sabíamos quién estaba jugando y por qué estaba jugando. Vargas sabía por qué estaba en el banco, porque el mejor tercera base de la historia estaba en tercera base. Y lo dijo Robin Ventura, cuando se ganó el primero y el segundo guante de oro, el tercera base americano. Sí. Digo, el mejor tercera del mundo, el mejor tercera está en Cuba. Lo dijo Robin Ventura, que agarró como 9 guantes de oro, pero el mejor era Linares. Él mismo lo decía, y son cosas así. Por eso que nosotros tenemos que quizás en la actualidad los jugadores no piensen así, porque saben nuestros intereses con que se juega en estos momentos la pelota. Mi interés es tratar de yo rendir para ver que los otros, no el equipo Cuba. No sé si me entienden. Perfectamente. Esas son cosas que es lo que se está viviendo ahora en el béisbol cubano. Eso se está viendo ahora. Juego este año, rendí este año y el otro año ya, no, fulano no está en el equipo. ¿Dónde está? No, ya fulano se fue. Por eso no se concreta también un equipo del equipo Cuba. No se concreta. Fulano un año bien, el otro año mal. ¿Cómo va a ser eso? No puede ser. No se han consolidado cada cual hacerse dueño de una posición. Y entonces,
Por lo tanto, no se puede tener un equipo concreto. No puedes hacer un equipo con una base de verdad. Porque ninguno quiere hacerse dueño de la posición. Por una y por tres o por cuatro razones, no importa la razón. Pero que en ese momento no lo hacen. Y nos está pasando la cuenta. Y nos está pasando la cuenta también por el sesudo, por quien fue el que hizo la barbaridad esa de retirarnos a todos nosotros. Retiraron primer equipo, segundo equipo y tercer equipo. Nos quedamos sin equipo. Batazo largo, jardín central profundísimo, va corriendo a toda máquina, mete el guante, la capturó. Tremendo fildeo de Hermidelio. El tiro rápido al cuadro, va regresando al hombre y... Hay un batazo por la parte izquierda, la pelota va hacia atrás y se fue de jonrón. No le habían pegado hit, Héctor. Primero que le dan a Alberto Torres, jonrón de línea de Hermidelio Urrutia por el jardín izquierdo. La primera carrera que nota el equipo Mineros para Hermidelio Urrutia, su segundo jonrón de la selectiva. La botó de línea por el jardín izquierdo. Hoy hay doble juego en este parque, juegos sencillos en los restantes. Y Valdés, indiscutiblemente. Yo decía, línea al jardín izquierdo, la pelota pica de hit, va a cortar hacia atrás, cortó al bounce. El tiro rápido al cuadro de Armando Ríos y en primera está Hermidelio Urrutia. Yo al hablar de Jorge Luis dije que era de los que están en activo. No me refería a los que se retiraron y por eso vamos a buscar el récord de Vinén que debe andar por ahí. Víctor Mesa como noveno en el line-up. Creo que todos los equipos quisieran tener un noveno